Muy buenas tardes, me presento, soy la licenciada María Elena Camacho Soberanes. Estoy estudiando una maestría en Derecho Procesal Electoral en la Universidad IESPRO. Es mi tercer cuatrimestre. Esta es la actividad número 2 y se llama una clase invertida, impartida por el doctor Ahmed López Jiménez el 18 de junio del 2023. Bueno, principalmente hablaremos de las definiciones, principios y actos previos al proceso electoral federal de el autor Cienfuegos. ¿Qué nos dice este autor? Nos dice que Rodolfo Terraza define el proceso electoral como una serie de actos ligados o concatenados desde una etapa inicial de la preparación hacia una etapa final, que es la de resultado y la declaración de validez de la elección, en la que aparecen etapas intermedias, las que necesitamos deben descubrir y declararse firmes para poder avanzar en las posteriores. También nos comenta que el proceso electoral es el conjunto de actos para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo. Nos dice también que comprende 4 etapas, que aquí las tengo, aquí las escribí. Nos dice la primera etapa es la preparación de la elección. La segunda etapa es la jornada electoral. La tercera etapa es el resultado y la declaración de validez de las elecciones. La cuarta etapa es el dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo. También nos habla que se rige por principios rectores. ¿Qué vienen siendo los principios rectores? Hay principios rectores explícitos como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad, que son los principios rectores del Instituto Nacional Electoral. O de los soples también, del Instituto Estatal Electoral, a menos aquí en Baja California. También nos comenta que está en nuestra Constitución los principios implícitos. ¿Qué vienen siendo los principios explícitos? Aquí se los muestro. Aquí hice un resumen de la lectura, donde nos habla de los principios implícitos que vienen siendo la elección, que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. El sufragio universal, libre, secreto y discreto. La equidad en el funcionamiento, la legalidad y por último la definitividad. También nos habla de Jesús Orozco, nos define los principios rectores. Son como normas superiores que establecen los valores de un orden jurídico, de un sector normativo o de una institución jurídica. También nos comenta que el fundamento legal que tiene estos principios explícitos está en el artículo 41 de nuestra Constitución. Constitución mexicana federal. También nos habla de los actos previos al proceso electoral federal realizados por el INE. ¿Cuáles vienen siendo estos actos? Bueno, nos dice
que los actos previos tienen que define, otorga, actualiza y expide, que viene siendo, define cuáles son los 300 distritos electorales en toda la República Mexicana, que también son 5 circunscripciones y otorga el registro a los partidos políticos. Actualiza. ¿Qué actualiza? Actualiza el padrón electoral y la lista nominal. Y por último, expide la credencial para votar. Nos dice que la integración de los congresos de la Unión son 500 diputados federales, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Ahora, en el proceso 2023-2024 tendremos elecciones federales y también locales, a menos aquí en Baja California. También nos dice que el Senado se compone de 128 senadores. ¿Cómo los eligen? Por mayoría relativa vienen siendo 2 senadores por cada entidad federativa, que equivale a 64 senadores. Y también un senador por la primera minoría, que viene siendo un senador por cada entidad federativa. También ahí son 32 senadores. Y por representación proporcional son 32 senadores, y así equivale los 128 senadores que también en esta elección 2023-2024 tendremos elecciones. También nos comentan que las circunscripciones plurinominales, ¿en dónde está su sede? La primera es en Guadalajara, Jalisco. La segunda es en Monterrey, Nuevo León. La tercera es en Jalapa, Veracruz. La cuarta en la Ciudad de México. La quinta en Toluca, Estado de México. También nos habla la lectura que cada distrito está compuesto por un número de secciones electorales integrados por un mínimo de 100 y máximo de 3,000 electores. Nos comentan también que por cada 750 electores o fracción debe instalarse una casilla para recibir lo que viene siendo la votación del ciudadano. También nos comenta las definiciones, principios, actos previos del proceso electoral, que también se encarga de los nuevos registros que se quieren constituir como partidos políticos. Los registros de partidos políticos. Nos dice, en palabras de Ignacio Molina, un partido político, ¿qué viene siendo? Es una organización política de cierta ambición de permanencia que agrupa una serie de personas relativamente cohesionadas en torno a una ideología y sobre todo en la voluntad de llegar al poder público. Eso nos comenta Ignacio Molina. También nos habla de los requisitos del registro para formar un partido político. Inciso 1, presentar una declaración de principios, un programa de acción, los estatutos que van a regir ese partido político,
que las actividades, los requisitos mínimos que establece la ley. Y también nos dice que tienen que tener 3,000 afiliados, es por lo menos 20 entidades federativas, o bien 300 afiliados en 200 distritos electorales. El procedimiento del registro de un partido político nos dice que con el objeto de constituir un partido político nacional, las organizaciones interesadas deben efectuar una serie de actos en 2 momentos distintos. Número 1, en enero del año siguiente al de a la elección presidencial. Número 2, en enero del año anterior al de la siguiente elección intermedia. Aquí el autor nos habla, aquí les pongo poquito de, ahí está, no se mira, o sí se mira. Bueno, mejor se los leo. Nos dice que el proceso de constitución de partidos, por ejemplo, da un ejemplo, si es en el 2012, el año de la elección presidencial. En enero del 2013, las organizaciones de ciudadanos informan al Instituto Nacional Electoral su intención de conformar el partido político. En febrero, diciembre del 2013, realiza actos tendientes a la obtención de su registro. En enero del 2014 se presenta la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral. Y en agosto del 2014 nos dice el instituto tendrá 60 días siguientes a la solicitud para darle resultado. Si se registra, si cumplió con todo lo de la ley y se registra como partido político nacional. Dice, además de las organizaciones, se debe llevar a cabo los actos. Celebra por lo menos 20 entidades federativas, como les estuve hablando, el número de afiliados, los afiliados que asistan libremente. Las personas mencionadas quedan conformadas como la lista de afiliados del partido que se quiere constituir. Las asambleas que te piden, es una serie de requisitos. Entonces aquí también nos explica el registro de agrupaciones políticas nacionales, y aquí también vamos a hablar poquito también de la actualización del padrón electoral y la expedición de la credencial electoral. El padrón electoral es toda aquella persona que va y se registra ante el Instituto Nacional Electoral, que quiere obtener su credencial electoral, la credencial para votar, que sirve también para identificación. Y el listado nominal es la persona que está en los cuadernillos, que está apta para votar y que recogió su credencial electoral, que le sirve para identificación y también, haz de cuenta, para votar. Aquí lo último de la lectura, pues nos habla del padrón electoral, lo que le estábamos comentando, y la credencial para votar. La identificación única con la cual el ciudadano puede ejercer su voto siempre y cuando esté inscrito en la lista nominal, lo que le comentaba ahorita, o bien para votar. Ok. Que esté en la lista nominal. Por mi parte es cuanto. Espero que le haya servido de algo esta información. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias por su atención.